Bueno, el gobierno necesita dólares, el país necesita reservas. En función de todo esto, están tratando de incentivar a aquellos dólares que están en el colchón o que uno tiene guardados, los que tienen guardados dólares para preservar el valor del dinero, los saquen y los utilicen consumiendo diferentes bienes, ¿no? Electrodomésticos, autos, propiedades, sin tener necesidad en este momento de especificar cuál es el origen de ese dinero. Bueno, la realidad es que todavía falta bastante legislación para aclarar el tema, si después esto puede ser motivo de alguna cuestión penal tributaria o penal cambiaria. Esto necesitaría una ley, ya lo hemos tocado varias veces el tema en el programa, pero ahora encontramos un dato muy interesante que lo proveyó la consultora Subán Córdoba este fin de semana, y por eso estamos hablando con su director, Gustavo Córdoba, que además es analista político y que lo vamos a aprovechar hablando del tema y de otros desde diferentes ángulos. Buenas noches, Gustavo, gracias por atendernos. Soy Laura Sverdlik. ¿Cómo estás? Buenas noches, Laura, ¿cómo te va? Un placer. Bien, bien. Gracias por atendernos. Gustavo, ustedes hicieron una investigación consultando a la gente si efectivamente tenía voluntad de utilizar sus dólares que tiene guardados. Creo que los que tienen algo también los tienen como seguro, como reaseguro para alguna situación grave, de riesgo o de acuciante. ¿Qué es lo que ustedes relevaron en opinión pública respecto del uso de este dinero? Bueno, que el órgano más sensible de la sociedad argentina sigue siendo el bolsillo, que no conoce de urgencias económicas, mucho menos financieras, y que mucho menos reconoce todavía la necesidad, digamos, ideológica de un gobierno de que antes de asumir había dicho que el peso iba a ser un excremento y en realidad lo que se transformó en todo lo contrario, ¿no? Tenemos un peso hipercaro y con una inflación en dólares es bastante razonable que aquel que posea dólares en este momento no se desprenda, Claro. porque sabe que hay un retraso, sabe que hay una pérdida de valor relativo del dólar y bueno, eventualmente sabe que más adelante va a mejorar la cotización. Ahora, ¿qué preguntamos nosotros? Habida cuenta de cuando el vocero del gobierno Adorni transformó en una frase tus dólares, tu decisión y habilitó esto que bien planteabas en la introducción, a nosotros se nos ocurrió preguntarle a la gente cuántos son los que efectivamente tienen un canuto en dólares, como se dice popularmente, o cuántos tienen ahorro en la casa. En esa moneda, ¿no? Y bueno, es un número muy coherente que el 20%, 19 y pico, nos haya contestado que tenía ese tipo de dólar. Es casi equivalente al 15% que en una encuesta anterior nos reconoció que compraban dólares. Es decir, ambos datos, tanto el 20 como el 15, representan una minoría privilegiada que en la Argentina puede darse el lujo de comprar dólares, porque hay una mayoría enorme, claro, y claramente, frente al estímulo del gobierno y a la necesidad del gobierno Milei de tener dólares no financieros, es decir, dólares reales, la respuesta de quienes tienen este ahorro en dólares es no gastarlo. Fíjate que la mitad prácticamente nos dice así de arranque que de ninguna manera lo va a gastar porque el gobierno se lo pida, y solamente un 10% de ese 20%, es decir, en total un 2% de la población, es el que estaría hoy confiando en Milei y estaría diciendo, bueno, voy a introducir estos dólares que tengo en el circuito legal bancario para apoyar al gobierno, ¿no? Entonces, es un dato muy fuerte, muy interesante, que habla a las claras, primero, de una enorme mayoría que no tiene acceso a la posibilidad de ahorrar comprando dólares, pero el que lo puede hacer, que es una minoría, bueno, tiene una particular manera de ver totalmente distinta a la que tiene el gobierno, ¿no? O sea que existe como cierto reparo en deshacerse de este dinero, aprovechando, digamos, el perdón fiscal cambiario que está ofreciendo el gobierno.
Aún no es un incentivo suficiente como para deshacerse de este canuto, de este ahorro, de este reaseguro del que pueden gozar 19% de los argentinos. Y sobre todo porque creo que hay un contexto de falta de credibilidad del gobierno, ¿no? De incertidumbre todavía. Básicamente porque no se ha verificado aún una opción de crecimiento económico, no ha habido una recuperación del poder adquisitivo, si bien hay un control de la inflación en pesos, bueno, es notable la inflación en dólares, es notable también la pérdida de poder adquisitivo, la recesión, que es el camino que tomó el gobierno para controlar la inflación, está haciendo estragos, es decir, hay mucha gente que te dice, bueno, sí, sé que los precios no me van a aumentar tanto como aumentaban antes, pero tampoco llego a fin de mes. Entonces, esa apreciación tiene un punto de equilibrio que está muy lejos del hoy, ¿no? Es decir, hay mucha gente que no está llegando a mitad de mes siquiera, y la perspectiva es que no hay una mejora a la vista. Entonces ese es el problema real que tiene el gobierno, por eso necesita tanto los dólares que tienen ahorrados los argentinos, pero me parece que, como en anteriores ocasiones, los argentinos no le van a dar sus ahorros al gobierno de turno. Bien, también cambiando de tema, ustedes relevaron el deseo de la gente de ir a votar o no. Creo que esto debe haber estado motivado por el alto nivel de ausentismo que se verificó en las elecciones previas, incluso en Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires. Sí, vimos una constante que fue la ausencia electoral y tratamos de preguntarnos a ver qué está pasando. Si bien eran elecciones provinciales, sí, difícil de que se reproduzca a nivel nacional una deserción semejante, pero preguntamos a ver qué es lo que te motivaría a votar y qué es lo que no te motivaría a votar. Sí. Y aquí hemos encontrado un punto muy interesante, que hay un 40% de los que dicen no sentirse motivados a votar, que plantean de manera muy concreta que sienten que su voto no genera cambios. Entonces, eso es muy relevante, porque han pasado gobiernos de distinto signo político, inclusive el gobierno actual que ganó la elección, despotricando contra toda la política, y está aumentando, ¿no?, la cantidad de personas que están diciendo que su voto no genera cambios. Así que es un dato muy fuerte. Yo lo complemento con el otro dato que medimos, preguntamos voto obligatorio o voto voluntario, ¿qué prefieren? Y la verdad que solo un 65 dijo voto obligatorio, con lo cual no estamos teniendo un dato de la gente que dice que va a ir a votar, sino que nos está diciendo solo un 65% que quieren este sistema, con lo cual el panorama que tenemos rumbo a octubre, Laura, yo lo veo muy complejo, porque es posible que ese 65 sea un techo de la participación electoral y que la participación real esté muy por debajo del 60, ¿no? Uh-huh. Bien, y eso le quita legitimidad a los candidatos electos. En realidad, más que los candidatos, yo suelo verlo desde el punto de vista sistémico. El sistema democrático requiere legitimidad formal, es decir, que concurramos a votar con todas las garantías, transparencias, padrones, veedores, que haya un sistema electoral que funcione y una justicia electoral que controle bien, pero también requiere de una amplia participación, ¿no? Un sistema de voto obligatorio requiere, puede votar por debajo del 50, pero evidentemente no va a tener tanta legitimidad como un resultado donde vota más del 70. Claro. Entonces sí, claramente que la preocupación es desde el punto de vista del sistema democrático, y creo que la oferta de la política es la que está generando en este momento una deserción electoral, ¿no? Esa sensación de candidatos que no sirven o que no conoce la gente o que no sabe qué van a producir, y esta idea que decíamos al principio, sentir que tu voto no genera cambios, me parece que es una combinación muy negativa para el sistema, ¿no? Claro, es disuasivo, disuade de ir a votar. ¿Este es un fenómeno local o se ve en el resto del mundo? Y podría estar motivado también por tratarse de elecciones de medio término, es decir, elegir diputados, senadores, concejales y consejeros escolares. No tengo dudas que tiene que ver un poquito todo lo que vos estás planteando. No se limita solamente a la Argentina, esto se ve en otras partes del mundo. De hecho, ¿querés un ejemplo extremo para graficar el nivel de preocupación que debiéramos tener? Bukele, en El Salvador, sí, con todas las diferencias que tenemos con El Salvador, en el sentido de que somos países muy distintos, con idiosincrasias muy distintas,
Bukele fue reelecto presidente con el 85% de los votos. Pero ¿sabés qué porcentaje del padrón fue a votar? No, Apenas el 44%. claro, Entonces se está produciendo una paradoja que van a votar solamente los que son partidarios del gobierno de turno. sí. Eso es un dilema que, bueno, el perfil de la elección en la Argentina se está configurando hacia ese lugar, en donde van a votar los núcleos duros a ambos lados de la grieta y los moderados se quedan en la casa. Bien, bueno, es interesante este análisis para que la política tome nota de él y se convierta, le hable a la gente de lo que la gente quiere escuchar, porque en realidad lo que se ve es que se hablan entre ellos, hablan para su núcleo duro y los verdaderos problemas de la mayoría de la gente no están siendo abordados, ¿no? Como vos bien mencionaste, el tema del empleo, el tema del poder adquisitivo, el tema de la falta de crecimiento. Bueno, podemos seguir enumerando, pero se ve que con los temas que se están tocando no están apelando a la motivación de la gente para involucrarse en algo tan básico como ir a votar y tan Y además, importante. agregarte, Laura, para cerrar el concepto, que hoy la política pareciera que está mucho más entretenida en cuestiones de internas o de Sí, designación de totalmente. candidaturas, ¿no? Que de ocuparse de los problemas de la sociedad. Es como que le estuvieran diciendo a la sociedad: esperen ustedes, ya le vamos a resolver los problemas, ni bien terminemos de resolver los nuestros internos. Claro, claro. Bueno, esas son todas las leyes que se están demorando porque en el Congreso el gobierno no tendría los votos suficientes, por ejemplo. Sí, bueno, pero el gobierno yo creo que tiene una incomodidad manifiesta con el sistema democrático Ujú. y bueno, está yo creo también sometido a las generales de la ley, ¿no? La Corte Suprema ha sido muy clara en su mensaje con la ratificación del fallo de Cristina, con el movimiento que le ha dado a la causa Correos de Mauricio Macri. Creo que la Corte Suprema ha mandado un mensaje a toda la política y por elevación también al gobierno. No olvidemos que este mismo gobierno de Milei fue el que intentó designar por decreto a dos supremos, ¿no? Cosa que terminó siendo una mala idea. Así que bueno, yo creo que hay para todos en este momento y el gobierno de Milei, bueno, me parece que lo veo como que se está llegando tarde, ¿no? Hoy a la política, como que está atrasando y a nivel económico, bueno, tiene los problemas que hemos descrito al principio, así que estamos en una situación de alta complejidad, ¿no? Los que deberían generar alternativas están muy ocupados en su interna y el gobierno también metido en un laberinto del cual creo no sabe cómo salir, en un contexto además donde estamos en una guerra mundial inminente, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo Córdoba, por habernos atendido y haber compartido con nosotros el análisis de estos dos puntos que, bueno, tienen que ver con nuestra vida cotidiana también. Muchas No, gracias. al contrario, Laura, Hasta gracias a la vos. próxima. Adiós.